Si en verdad las naves extraterrestres recuperadas están herméticamente protegidas al interior del Área 51, entonces el poder para liberar esta información descansaría dentro de los corredores de Washington. O, como un miembro de la inteligencia norteamericana me dijo alguna vez, el problema no es ocultar la información, el problema es cómo manipular la verdad ante tanta evidencia que para hoy posee la comunidad ufológica. ¿Son acaso estas naves extraterrestres ahora manipuladas por terrestres? ¿Habrán los militares de Estados Unidos desarrollado una tecnología para fabricar los así llamados objetos voladores no identificados? Basados en la evidencia fílmica que para hoy poseemos y en el testimonio de exfuncionarios, no nos queda la menor duda de que en el Área 51, vista aquí en la distancia, tienen aparatos voladores que son literalmente fuera de este mundo. Si las naves espaciales recuperadas de los extraterrestres y sus cuerpos han sido llevados a este sitio remoto desde los años 50, la gran pregunta es, ¿por qué un secreto de este tamaño ha sido guardado por tanto tiempo? Estamos tratando con el Watergate cósmico. Eso significa que hay pocas personas dentro del gobierno de los Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña y de los demás países que en 1947 dos platillos voladores y algunos cuerpos de extraterrestres fueron recuperados en Nuevo México y de hecho algunos UFOs son naves de extraterrestres. Desde que el proyecto Libro Azul se cerró en el 69, no hubo interés oficial en el tema. Y eso pasó cuando los documentos que salieron bajo la libertad de información en América les enseñó al país que organizaciones como CIA y NASA están bastantemente involucradas en investigaciones de ovnis. Hay un número relativamente corto de personas dentro de las comunidades de inteligencia científicas y técnicas quienes están preocupados por lo que está pasando, y un grupo más pequeño quienes están organizando investigaciones súper secretas hacia este fenómeno. Cuando yo tenía un choque, el paso era decirle a la información pública, aquí está la historia número 38 en el libro, y tú revelarías detalles de acuerdo a un procedimiento de revelación estándar para ese tipo de historias. Quiero decir, ellos nunca dirían la verdad, porque eso era siempre información clasificada. El gobierno está luchando a dedo y uña. Ellos no van a revelar ningún tipo de información acerca de esa base. Y como resultado, los trabajadores, gente que ayudaron a ganar la Guerra Fría, dedicaron sus vidas a estos programas secretos. Quienes han mantenido sus bocas cerradas están muriendo porque se expusieron a material tóxico que el gobierno se rehúsa a aceptar que existe, porque ellos se rehúsan a aceptar que existe la base por sí misma. Ya ha sido explicado, no hay nada de excitante. ¿Por qué la gente no puede hablar sobre ello? Uno de los más reveladores clips acerca de lo que el Pentágono sabía sobre la existencia de choques y contacto con seres extraterrestres se conoció en 1989 con el desarrollo de un proyecto súper secreto que tuvo el nombre clave de Viaje Cósmico. Viaje Cósmico es una nueva experiencia en entretenimiento en vivo, un nuevo concepto y una nueva dimensión. Esto es algo que nadie debería perderse, y les garantizo de que millones y millones de personas alrededor del mundo van a recordar esto por el resto de sus vidas. Alguna vez hubo la intención por parte del gobierno norteamericano de enseñarle al público los restos del choque de una nave extraterrestre y los cuerpos preservados que el gobierno tenía en su posesión, para lo que el Pentágono necesitó la ayuda de Bob Esler, un especialista en misiones de la NASA y un experto en robótica, quien también es ahora un respetado investigador del fenómeno ovni. Ellos estaban diseñando una variedad de exhibiciones para enseñar la historia de los avistamientos UFO, UFOs asociados con el programa espacial y desde luego extraterrestres asociados con los fenómenos de abducciones. A mí me enseñaron material fotográfico que envolvía a lo que parecía ser una criatura extraterrestre típica, a los extraterrestres grises, que se han convertido bastante populares en las publicaciones de la prensa. La criatura estaba encerrada en cierto tipo de estructura de ataúd, de cristal, que estaba siendo preservada con muchos aparatos, tanques y cosas así.
cierta forma de un tanque criogénico para preservar el cuerpo de la decadencia. Como parte del programa de adoctrinación, Esler voló en un helicóptero negro sin identificación hasta una playa lejana al norte de la Florida. A decir de él, aterrizaron en lo que parecía ser un batallón muy secreto. Al dirigirnos a esta edificación, descendimos a un área que yo describiría como un área de mezanine, que miraba hacia un cuarto de control. Había una pantalla enorme que representaba el área del cuadrante de la parte sudeste de los Estados Unidos, y había una serie de luces que estaban flotando a lo largo y encima de un área cuadriculada. Había 5 ovnis. Estaban, por cierto, nombrados en la pantalla como A, S, C, y escuché a alguien hacer la referencia de artefactos espaciales de alternativa. Los artefactos bajaron hasta esta cuadrícula, hasta esta área de vórtex, y luego se dispersaron, y a nadie pareció importarle. Desde entonces ya no he sido contactado por nadie asociado al viaje cósmico, desde la publicación del libro. Han habido un número de negaciones por parte de la gente asociada con el proyecto. Y por cierto, negaciones categóricas en todo lo que son asuntos de alienígenas más intrínsecos. La única investigación oficial de ovnis que los Estados Unidos ha admitido ha sido el proyecto Libro Azul, el mismo que fue armado por el presidente Truman en 1952, después de una oleada de avistamientos ovni cerca de áreas militares sensitivas. No sabemos si esto fue un intento genuino para investigar este fenómeno o una cortina de humo para mantener al Congreso y al común de la gente ansiosos pero tranquilos. Al público se le dijo, todo está bajo control. El Libro Azul, esa es la organización que está haciendo las investigaciones UFOs. Tenemos acceso a los científicos más selectos, a toda una monarquía que está allí. Fue armado como una oficina de información pública para contestar las preguntas sobre el fenómeno ovni para el público, y sus archivos fueron dados desde arriba, desde donde estaba mi escritorio. Usualmente habían casos que se podían resolver fácilmente, y esos eran usados como casos de ejemplo para ser usados con el público. Cualquier cosa clasificada como confidencial se quedaba allá arriba, e inclusive iba más arriba, y nunca llegaba al Libro Azul, para nada. Dudo que nos hayan dado una investigación genuina y que los reportes raramente sensibles fueron llenados por un grupo más importante que el proyecto Libro Azul. Hemos obtenido copias de documentos del proyecto Libro Azul. Hay literalmente cientos de documentos de reportes de avistamientos y de testigos oculares, civiles y militares, muchos de los cuales han sido inexplicables. El proyecto Libro Azul está a más de 40 años de distancia y constituye la evidencia más importante oficialmente admitida por las autoridades de Estados Unidos, lo que demuestra que hemos hecho contacto con extraterrestres. La investigación fue cerrada en 1969, pero como ya es costumbre, ninguna explicación se entregó. Libro Azul fue lo que se encubrió. Eso es lo que tú escuchas como la única verdad mencionada, y es razonable. Lo vi en una carta de la Fuerza Aérea del año pasado a un senador, que decía, Libro Azul fue lo que fue, y cuando lo cerramos nos salimos del negocio. En realidad habían otros grupos dedicados a monitorear los cielos. Continuamos viendo casos importantes de los militares. El cielo vivo significa nada, pero es diferente si uno viene zumbando de una forma y se aproxima a una base de comando de aire donde hay armas nucleares guardadas. Esto ha sucedido, porque hay récords de eso. Entonces, eso es de importancia.
A pesar que busco a través de los videos del proyecto Libro Azul, en donde encuentro muchos avistamientos que han sido clasificados como explicados, tú vas y las explicaciones que encuentras no concuerdan con las descripciones de los testigos. Eso evidencia que el gobierno estaba intentando deshacerse del problema. Evidencia tiende a sugerir que el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica está investigando los ovnis desde hace mucho tiempo. La pregunta es, ¿quién está a cargo? ¿La NSA? ¿El FBI? ¿La CIA? Todos ellos tratan de disimular su responsabilidad, porque toda la información con respecto a los extraterrestres está manejada por la SCI. Y ni siquiera el presidente de los Estados Unidos sabe toda la historia. ¿Quién está a cargo? ¿Es acaso el presidente? ¿Es acaso la Fuerza Aérea? Estoy convencido de que todavía tenemos análogos con Majestic 12, un grupo de personas sobresalientes, de la comunidad de inteligencia primordialmente, y algunas de tecnología. Están corriendo el espectáculo. Los presidentes vienen y van, agencias de inteligencia vienen y van, para siempre. En lo mejor de mis conocimientos, no hay una investigación oficial de ovnis operada por el gobierno de los Estados Unidos. Sin embargo, extraoficialmente, los videos muestran que la Agencia de Defensa y de Inteligencia tiene que remitir un reporte de incidentes en el mundo entero, y eso es fácilmente probable, a pesar del hecho que la DIA mantiene. Ellos no tienen ningún interés en este tema. Yo intenté durante mi tour de 3 años establecer contacto con un número de oficina en los Estados Unidos. Hice repetidos intentos por hacer eso, pero consistentemente fue nulo. Me dijeron que desde que el proyecto Libro Azul fue cerrado en 1969, no había un interés oficial en este asunto. Yo no trabajé para el gobierno de los Estados Unidos. Trabajé para un gobierno satélite de este país. Hasta donde vi a una autoridad oficial interesada, solo queda una, y esa fue Bob Doyle. Y con respecto a los presidentes interesados, los únicos que siento haber conocido en la edificación allá en los años 50 y 60 han sido Nixon y Bush. La comunidad ufológica contactó al expresidente George Bush para preguntarle qué sabía acerca de la existencia de naves extraterrestres y sobre los proyectos del Área 51. Como respuesta, únicamente se recibió un fax que decía: desafortunadamente, no estoy habilitado para responder a las preguntas que ustedes me formulan. La política del presidente es la de no comentar o involucrarse en ninguno de los proyectos clasificados del gobierno de ningún tipo que estos sean. Un confidente cercano al presidente George Bush y a la vez un hombre bastante informado sobre el Área 51 fue Arnold Bob Inman. Sus credenciales son impecables. Fue director de la Inteligencia Naval y de la Agencia de Seguridad Nacional, así como también fue director de la Agencia de Inteligencia para la Defensa de la CIA. Este señor, en una conversación telefónica mantenida con Bob Esler, ex agente de la CIA, se refirió a las naves recuperadas y de su posible apertura a la investigación. Escuchemos con atención la siguiente grabación. Do you anticipate that any of the recovered vehicles would ever become available for technological research outside of the military circles? Again, I honestly don't know. 10 years ago, the answer would have been no. Yeah. Whether as time has evolved, they're beginning to become more open on it, is a possibility. Él sabía, desde un punto de vista oficial, que estos vehículos, que estos objetos existían, que estaban en custodia militar y que habían proyectos científicos asociados con ellos. Yo creo que es la primera revelación por alguien en un nivel de capacidad alto dentro del gobierno de los Estados Unidos, especialmente dentro de la comunidad de inteligencia, para, de hecho, tener conocimiento de que estamos realmente involucrados, de que los ovnis son reales, de que fueron desarrollados por inteligencia no humana y que de alguna forma hemos obtenido posesión de esa tecnología. Inman no dice mucho,
No hay referencias, no hay menciones acerca de ovnis, cosas como esas. Las conversaciones dadas a nosotros sobre vehículos recuperados, tecnología y demás, de que Arnold Ingman estaba consciente del asunto en discusión y sabemos de su asistente ejecutivo, Tom King, de que no debe haber una discusión pública de estos asuntos que están siendo discutidos entre Esler e Ingman debido al secretismo nacional. Ingman se retiró del servicio al gobierno en 1982 para volverse presidente de la Corporación Internacional de Aplicaciones de Ciencias de San Diego. Interesantemente, una de las áreas de investigación primarias de la compañía es sobre sistemas gravitacionales de propulsión, el mismo método de propulsión de los discos voladores en los que Bob Lazar trabajaba en el Área 51. El proyecto James defiende pobremente a la propia publicación de defensa militar. Publicó un artículo acerca de SAIC y había un escrito posterior en el artículo que decía que cualquiera que crea en la ciencia de la antigravedad de ser demasiado arcaica, demasiado esotérica, inclusive para la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, debería considerar el estudio sobre la propulsión eléctrica emprendido por SAIC. Para el laboratorio astronáutico, que ahora es parte de los laboratorios Phillips, el objetivo primordial del estudio era bosquejar métodos físicos para probar teorías sobre el acoplamiento inductivo entre fuerzas electromagnéticas y gravitacionales, para determinar la habilidad de proposición mantenida por un argumento de tales métodos al ser aplicados a la propulsión espacial, y en términos simplificados, un sistema de propulsión antigravedad que se mantiene para algunos como el salto cuántico final. Bueno, esto es real. Primero, porque yo vi estos equipos, y segundo, porque esta teoría funciona, ya que la gravedad distorsiona el tiempo. Y como dije, esa no es una teoría. Tú sabes que eso es verdad. Si tú estás doblando espacio y tiempo a través de eso, cuando tú vuelves de nuevo en ese lugar, tú estás allí como entre los sonidos de un reloj. Llamamos a Ingman para saber qué es lo que él sabe sobre el Área 51 y por qué su compañía está desarrollando este sistema de propulsión de gravedad. Intentaré llegar al punto que tú estás buscando. Yo tuve ocasiones en diferentes trabajos de hacer la pregunta: ¿hubo alguna evidencia creíble? Cuando yo fui el vicedirector de la Agencia de Inteligencia de Defensa, de la Agencia de Seguridad Nacional y de la de Seguridad Central, yo indagué en tiempos diferentes. ¿Tienen ustedes alguna evidencia creíble que apoye la evidencia de ovnis? Y la respuesta siempre fue no. El proyecto James, el que tú has mencionado, que se refiere un poco al desarrollo en el que él estaba trabajando, el salto cuántico final, sistema de propulsión gravitacional, exótico deberíamos decir, y eso es lo que han usado para los platillos voladores. Estoy pausando porque quiero estar seguro de no especular en este caso. Estamos en un terreno muy sensible aquí. Yo creo que algunas de las alegaciones tempranas de actividad en Nevada, 50 años atrás, pueden haber sido reflexiones de las pruebas de tipo foto en alguno de los vehículos Stealth. Algunos son fenómenos científicos, son bastante claros. Algunos otros son cosas tan simples como globos sonda, que se sueltan, que se pierden. Pero hay probablemente algunos que están relacionados diferente con pruebas de tecnología militar de a finales del siglo XX, de a principios del siglo XXI, relacionada en algunos casos con artefactos aéreos avanzados. Esta es la base aérea de Nellis y, como podemos observar, es de fácil acceso al público, a pesar de que es una de las instalaciones de los militares de mayor rango en Norteamérica y está dividida en 4 grandes áreas.
En esta base se probaron los más sofisticados jets y bombarderos cuando estos daban sus primeros pasos. Esta base sirve de puente al Área 51, así es que si hay platillos voladores siendo probados en el desierto, entonces el personal que aquí trabaja definitivamente sabe sobre aquello. Aquí en Las Vegas contactamos con una ex operadora de radares. Ella abandonó la Fuerza Aérea en 1985 y está muy asustada como para revelar su verdadera identidad. Estaba en ese momento parada en la plataforma del camión de radar. Era de noche y estaba mirando al cielo, porque habían platillos volando allá arriba. Habían de 10 a 15 platillos y se iban haciendo de color anaranjado en el centro. Al que estaba más cerca de mí podía verlo con muy claros detalles. Estaba parada con un grupo de personas a quien yo conocía y al parecer ellos tampoco se conocían entre sí, así que parecía que todos estábamos muy aislados. Nadie le estaba hablando a nadie, era muy atemorizante, porque lo que estábamos viendo era definitivamente algo altamente clasificado. Había un par de personas que estaban hablando dentro del camión de radar, de quienes yo asumí eran oficiales, pero ninguno tenía puesta ninguna insignia. Tampoco tenían puesta ninguna etiqueta con sus nombres. Las maniobras que ejecutaron fueron muy sofisticadas. Entonces concluí de que estaban siendo piloteados por extraterrestres, quienes sabían exactamente qué maniobras se podían realizar. Como parte de este test, ella fue llevada a la base mismo del Área 51. Fuimos llevados a una edificación médica que era muy sofisticada. Alguien vino y me llevó a un cuarto de exámenes. Me hicieron acostar en una mesa de acero inoxidable. Y entonces alguien vino, atravesó la puerta, caminó alrededor de la mesa por el lado izquierdo de mi cabeza y me dijo en un tono de voz fría y monótona: permanece calmada, permanece calmada, permanece calmada. Cuando llegó al lado de mi cabeza, tenía una inyección escondida en su mano. La sacó y fue directamente al lado derecho de mi cuello. Entonces, uno de los químicos me fue directamente al cerebro. A esta persona le ha tomado como 10 años confrontar esta experiencia. Ha sido muy difícil hablar de esto. Es como si cada vez que relato la historia ya se hace mucho más fácil. Cuando recién empecé a hablar de ello era como si mi boca no quisiera formar las palabras y el sonido no quería salir. Suponer que hay una sugestión muy fuerte puesta en mí de que no hable sobre esto, de que no me acuerde de esto y de que si llegaba a acordarme de esto, que no se lo comente a nadie. Recientemente, hace 10 años, este aparato A-12 que voló fuera de Groom Lake era todavía uno de los aviones de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos más secretos. Tal vez lo han visto algunas personas en los cielos durante la noche y lo pueden haber confundido con un ovni, así que suponemos que muchos de los avistamientos pueden ser naves militares con alta tecnología, pero siempre, absolutamente siempre, estas naves vuelan linealmente. El piloto original del vuelo era Louis Schock. La primera vez que lo vio, se restregó los ojos, se dio vuelta, caminó fuera de los hangares de producción, de nuevo entró. Inicialmente lo iban a llamar El Salvador, en vez de Cygnus, por la misma razón que en español significa Dios salve a Jesucristo. Todo el mundo que vio el avión no podía creer lo que estaban viendo. Era un avión de Buck Rogers. Este avión fue diseñado casi 40 años atrás. 40 años antes de eso, la cosa más caliente volando era un Sabursky P-35. 40 años antes de eso, era un globo. Desde entonces, la tecnología no se ha parado. Hay una muy buena posibilidad de que estemos viendo los transportes hechos por el hombre del siglo XXI.
La Fuerza Aérea de los Estados Unidos permitirá en 1997, conforme con el último informe de presupuesto, gastar más de 11 billones de dólares en investigación, desarrollo y producción de sistemas de armas secretas. Eso es considerablemente mucho más que el total de los costos de cualquier milicia en el mundo. Estoy muy angustiado. Los grupos de proyectos negros están operando sin negligencia con comités oficiales del Congreso, de negligencia pública, con presupuestos negros, que nadie sabe a dónde se van o para qué están siendo usados. Yo encuentro eso bastante angustioso, atemorizante. Yo pienso que una buena parte de la razón para mantener todo clasificado es porque esta es un arma impresionante. Ahora, tú piensa en la cantidad de energía que este sistema puede dar. Un sistema de arma, si tú lo quieres ver así, y obviamente tiene un potencial como arma. Solo piensa acerca de ser capaz de esparcir algo así virtualmente instantáneamente en cualquier lugar del mundo. Si hay un conflicto en Medio Oriente, ¿cuánto te demorarías en conseguir que un avión vaya allá? Toma mucho tiempo. Aquí hay un asombroso poder de arma que vuela, que se puede mover instantáneamente. ¿Tú sabes lo que es convertir directamente al enemigo en polvo? Sí, eso es algo como para guardar el secreto a todo precio, porque es algo con lo que tú podrías virtualmente controlar el mundo. Alrededor de todo nuestro planeta existe una vasta evidencia, en video fundamentalmente, de objetos voladores no identificados que violan a discreción el espacio aéreo en diferentes países. Para esto, el gobierno norteamericano trata de hacer colapsar su tecnología, aduciendo que estas observaciones son productos de tecnología terrestre, globos sondas o fenómenos meteorológicos. Ahora estamos frente a un nuevo milenio, el mismo que se inicia con la pública exhibición de los proyectos DARK, Stardark y BirdDark, los cuales, a decir de los científicos involucrados en su desarrollo, se tratarían de proyectos coproducidos con tecnología alienígena. Los platillos voladores son de hecho una realidad. Este es el aparato Abrot, que fue lanzado en total secreto en 1955, hace menos de 10 años después de que 3 naves extraterrestres fueran recuperadas en Nuevo México. El memorándum de la CIA en 1955 decía que el Abrot estaba basado en investigaciones llevadas a cabo por científicos alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Hemos obtenido este único film jamás tomado del primer vuelo de prueba súper secreto en Canadá en 1960. ¿Por qué eran las pruebas de vuelo de los aparatos voladores de los militares con forma de disco en los años 50? ¿Por qué el proyecto Libro Azul negaba su existencia? ¿Acaso era un encubrimiento para esconder las verdaderas naves extraterrestres que estaban siendo probadas en el Área 51? Como el proyecto Libro Azul, el Abrot era solo un bosquejo ya a finales de los 60, después de que millones y millones de dólares fueron invertidos. Ninguna razón ha sido dada. La última revelación de la Fuerza Aérea Norteamericana ha sido el proyecto Dark Star. I think it's time that you get a look at the newest star in the world of airborne reconnaissance. Ladies and gentlemen, I present Dark Star. Dark Star es un artefacto muy inusual. Tiene una forma de platillo volador y un par de alas muy delgadas pegadas en la parte de atrás. Como muchos de los aviones Stealth, incluyendo el B-2, su apariencia varía drásticamente al verlo por cualquier ángulo. Por ejemplo, si tú ves al avión, tú puedes pensar que esto es algo totalmente lejos. No parecido a un avión convencional, y ciertamente parecido a lo que la gente llama platillos voladores. Creo que es muy posible que algunas de las cosas que están siendo desarrolladas en los Estados Unidos hoy en día son de naturaleza revolucionaria y todavía muy secreta. Cuando son vistos de tiempo en tiempo, estas cosas normalmente se dejan ver cuando están siendo probadas y pueden ser confundidas con lo que la gente llama ovnis.
En ningún tiempo dado, la tecnología que tenemos es 10 años más avanzada que la tecnología que se conoce públicamente. Este tipo de cosas no vuelan encima de las cabezas del público. Ellos vuelan exclusivamente rangos definidos y en zonas de peligro. Así que el tipo de cosas que han sido reportadas como ovnis no pueden ser de nosotros. En septiembre de 1947, la Fuerza Aérea escribió a J. Edgar Hoover una carta diciendo que habíamos chequeado todas nuestras investigaciones, proyectos, etc. Y no solo de la Fuerza Aérea, también de la Marina y del Ejército. Y no tenemos nada que pueda crear estos avistamientos de discos voladores. Luego de recoger el testimonio de varios científicos y autoridades involucradas en el desarrollo de tecnología espacial, consideramos que Robert Lazar nos podría entonces decir cuál era el sistema de propulsión que utilizaba esta nave alienígena. Es así como lo persuadimos y aquí está su explicación. Lazar pudo tener la oportunidad de conocer que la fuente de poder de la nave en que trabajó es un poderoso y totalmente revolucionario reactor de antimateria, algo que aún la ciencia terrestre no había podido desarrollar. Dice Lazar, hay una columna central hueca que va hasta arriba por todo el centro del disco. Esa columna es una guía de ondas, es decir, una onda de gravedad canalizada a través de esta. La base de esta columna está conectada a un reactor de antimateria que es la mitad de una esfera en el suelo de la nave. La columna central o guía de ondas se extiende hasta el tope mismo de la nave y se retrae hacia arriba para remover el reactor. El reactor en sí es del tamaño y forma de una bola de baloncesto. Es la mitad de una esfera sobre una placa. No se calienta. Producía un extraño campo de fuerza alrededor de este cuando lo vi operando. Puedes hacer presión sobre este campo de fuerza. Es como empujar el uno contra el otro a dos magnetos de polos iguales. Por medio de alguna reacción, este produce un campo de gravedad que no podemos entenderlo totalmente. Y una de las cosas que me estaban enseñando era la física que conecta todo esto. El elemento que servía de combustible es aún más extraño. En la tabla periódica, este sería el elemento 115. Siempre se ha teorizado que allá por el elemento 113 o 114, estos se vuelven estables nuevamente. Este es un elemento estable y hay una serie de combinaciones específicas de protones y neutrones que forman a los elementos, y esto es lo que usan. Al bombardearlo con protones, este se convierte en el elemento 116 y entonces libera antimateria. Y esta es reactiva con la materia en lo que se llama una reacción de aniquilación. Estas naves tienen un termoacoplador que es 100% efectivo, que produce energía en esta reacción al convertir el enorme calor producido en energía eléctrica utilizable también, y un tipo de onda gravitacional que se propaga de esta emisión de energía y sube por la columna guía de ondas, y entonces usan ese exceso de energía para lo que necesiten. Además, estas naves usan las ondas de gravedad como nosotros utilizaríamos los microondas. Lo más asombroso es que no hay ningún tipo de conexión física entre los diferentes sistemas de las naves. Es una tecnología totalmente extraña. Lazar estima que conservan en bodegas de alta seguridad unas 500 libras del elemento 115, disponible para la investigación altamente secreta de los diferentes proyectos que se realizan en el Área 51 y más específicamente en el departamento S4. El mencionado material es de un color anaranjado y extremadamente pesado y no puede ser encontrado naturalmente en la Tierra. Según Lazar, este tipo de elemento es virtualmente imposible de sintetizar por el ser humano. Esta es una de las pistas que le llevó, junto a las otras cosas que vio allí,
a pensar, de acuerdo a su opinión experta, que estas naves no eran meramente un desarrollo avanzado de un pequeño grupo secreto de científicos. De acuerdo a las declaraciones de Lazar, es posible manipular el tiempo y el espacio gracias al principio del sistema de propulsión de estas naves. Sobre esto, Lazar nos dice: las naves tienen 3 amplificadores gravitacionales en la parte del fondo. Estos amplificadores, asumiendo que están en el espacio, se enfocan hacia el punto en el espacio al que quieren ir. Es decir, no hay un viaje lineal a través del espacio, sino que en realidad la nave dobla o curva el tiempo y el espacio, y luego literalmente es llevada con el punto de espacio que había sido atraído hasta ella, para regresar a su localización original al cesar la atracción. Aclara Lazar que hay 2 tipos de traslación en estas naves. En el primer tipo, estas esencialmente establecen un balance en el campo gravitacional que los generadores de gravedad crean y pueden así viajar sobre una onda de gravedad, como lo haría, por ejemplo, un corcho sobre el océano. De esta manera son muy inestables y las naves pueden ser afectadas por las condiciones climáticas y atmosféricas. En el otro modo, por medio del cual pueden viajar largas distancias, no pueden hacerlo en áreas de un fuerte campo magnético como la Tierra, porque para hacer eso, primero que nada, necesitan ponerse de lado por lo regular en el espacio exterior y entonces enfocar los amplificadores de gravedad hacia el punto al que necesitan ir para atraerlo y moverse. Si pueden ustedes ver el espacio como una tela y la velocidad de la luz es su límite, les tomaría demasiado tiempo, aún a la velocidad de la luz, llegar del punto A al punto B en el espacio. No podrían excederla, no en este universo al menos. De haber estos universos paralelos, quizás las leyes físicas en estos sean diferentes, pero cualquiera en este tiene que regirse por estas reglas, las del nuestro. El hecho es que la gravedad distorsiona al tiempo y al espacio. Imaginemos que estamos en una nave espacial y que podemos ejercer un tremendo campo gravitacional. Con esta podríamos estar en cualquier punto del espacio, encender los generadores y amplificadores de gravedad y distorsionar al espacio y al tiempo, doblándolo hacia nosotros. Al cortar los sistemas seríamos traídos y regresados junto con el espacio y tiempo que habíamos acercado a nosotros y estaríamos ya a tremenda distancia de donde estábamos originalmente. Pero el tiempo no se habría movido, porque en realidad podría decirse que lo habríamos cortado. Es algo tan avanzado, dice Lazar. Es algo difícil para las personas el entenderlo por completo, el concepto entero. Y con lo terca que es la comunidad científica, nunca aceptarán que esto es lo que sí ocurre. La conducta que han observado los sistemas de seguridad norteamericanos frente a lo que es el Área 51 se ha tornado desconcertante, ya que en ciertas ocasiones sobre esta área se han producido detenciones e incluso se ha reducido a prisión a la gente y también se les ha cobrado fuertes multas por haber ingresado en los perímetros de seguridad. Sin embargo, se han producido casos muy documentados, como el atrevido y audaz caso protagonizado por el ufólogo alemán Bruce Burgess, quien logró sobrevolar el Área 51 con su equipo de investigación en una pequeña avioneta y captar unas sorprendentes imágenes. Veamos los detalles. Norio Hakayawa, ufólogo japonés, vivió una aventura similar a la nuestra. Estuvo en los bordes mismos del Área 51 con un equipo de la televisión japonesa en busca de información. Pero la suerte no le fue favorable, ya que durante mucho tiempo estuvo siendo sorprendentemente perseguido por un helicóptero artillado de color negro, quien le persiguió insistentemente para que detuviera su marcha. Luego fue acosado por 4 patrulleros del área, quienes le retiraron todos sus documentos y su cámara, pero gracias a una habilidad del camarógrafo se pudieron salvar los cartuchos originales, los mismos que nos están permitiendo observar estas imágenes inéditas.
Pero la suerte de Burgess fue totalmente diferente a la que corriera Hayakawa, ya que este ufólogo, en compañía de un intrépido piloto, lograron sobrevolar la misma Área 51 y pese de las insistentes amenazas de ser derribados, no les pasó absolutamente nada. Pues todo lo contrario a lo que nos podríamos imaginar, ellos lograron capturar estas impresionantes imágenes, las mismas que dejan al descubierto no solo la existencia de aeropuertos camuflados al interior del Área 51, sino incluso la existencia de hangares hidráulicos subterráneos, los mismos que albergarían en su interior naves con tecnología extraterrena. Como podemos observar la forma tan singular de estos aeropuertos y las filmaciones obtenidas por muchos ufólogos de naves discoidales que hacen su rígida evolución en esta área, el 95% de las veces durante la noche. Luego de varios contactos que realizaríamos por medio de la comunidad ufológica en la ciudad de Washington, logramos obtener una copia original de los primeros 1533 documentos desclasificados por el gobierno norteamericano el día 10 de enero del presente año. Estos están comprimidos en un CD-ROOM y que sorprendentemente vienen avalizados por la Central de Inteligencia Americana. Nos dirigimos pues a las oficinas de FastComp, en donde, contando con el apoyo de su principal, el ingeniero Roberto Pinzón, miembro activo del Club de Observación Galileo, procedimos a su análisis. En el año de 1978 se creó en el Senado norteamericano la FOIA, cuyas siglas significan Freedom of Information Act, la Ley de Libre Información del Senado norteamericano. En su parte esencial, esta dice que toda información, por más top secret que ésta sea, debe ser declasificada al común de la gente en un plazo máximo de 50 años. Es así como el 10 de enero de este año 1997, la Central de Inteligencia Americana ha editado el presente CD-ROOM, en donde se encuentran más de 1.500 documentos acerca de información considerada como sensible. Esta información va a ser recuperada hoy aquí por nuestro buen amigo el ingeniero Roberto Pinzón, miembro del Club Galileo, quien a continuación va a tratar de editar toda la información para que nosotros tengamos acceso a la misma. Este es el CD, Jaime. Vamos a proceder a leerlo. Este es el inicio del CD, la portada de la Central de Inteligencia. En realidad, como dice Jaime, existen por lo menos unos 1.500 documentos considerados altamente secretos, pero que sin embargo están ahora expuestos ya pues a todos los estudiosos de esta área. Podemos señalar un ejemplo. Acá tenemos, por ejemplo, 530312, dice 12 de marzo de 1953. La letra que tiene al lado y el número C7 significa que es un documento de 7 páginas y que comienza el 530312 C1. Veamos. Están hechos, por supuesto, en Corel, un software que permite editar gráficos. Son documentos microfilmados. Este documento, por ejemplo, es el de 17 de enero de 1953. Necesitaríamos aproximadamente unas 60 horas de corrido para lograr dar lectura a todos estos documentos. Sin embargo, rápidamente queremos resaltar aquellos que para nosotros tienen mayor relevancia y que además corroboran todos los argumentos que en este programa se han afirmado. Como este, por ejemplo, enviado al director del FBI y fechado el 22 de marzo de 1950, el mismo que en su parte esencial dice que 3 platillos voladores habían sido recuperados en los últimos 4 años, todos en el estado de Nuevo México. El memorándum describe a los objetos de forma circular
con 15 metros de diámetro y que cada uno estaba ocupado por 3 cuerpos de forma humana, de menos de 1 metro de estatura y vestidos con una tela metálica de textura muy fina. A estas criaturas se les denomina entidades biológicas extraterrestres o EVs. O este otro documento, elaborado durante el último año de la presidencia de Harry Truman, o sea, en 1952, año en el cual las oficinas de la inteligencia científica de la CIA iniciarían un nuevo estudio sobre los ovnis, desconociendo las actividades de la Operación Majestic 12, proyecto creado casualmente para investigar el accidente de Roswell. O este otro, que habla sobre el proyecto Glenn en 1954, iniciado para establecer comunicación con los seres extraterrestres, el mismo que según su redacción nos permite ver que este proyecto produjo frutos cuando en 1959 Estados Unidos estableció comunicación primitiva con los extraterrestres. En su parte esencial, el mismo dice que el teniente de la Fuerza Aérea Charles Moody, el 25 de abril de ese mismo año, se habría reunido con 2 entidades biológicas extraterrestres en una zona desértica ubicada a 35 millas de la ciudad de Alamogordo, en el estado de Nuevo México. Según resalta el documento, el oficial de la Fuerza Aérea logró intercambiar información básica con 2 extraterrestres. Este documento lleva como referencia las siglas OPR.MJ12/NSA, o este otro que estaba amparado en el proyecto TS-ORCON/ProWorld Cetus, cuya misión original era la de realizar vuelos de prueba a bordo de una nave extraterrestre recuperada. Se puede deducir, luego de leer los 7 anexos, que este proyecto se prosigue en el estado de Nevada en un lugar que tiene como secretas referencias a las siglas OPR/USAF-NSA/CIA/MJ12. Y este último memorándum, fechado en noviembre de 1950 y firmado por Wilmer Smith, en el que se dice que los Estados Unidos clasifica el asunto OVNI con un nivel superior al de la bomba H. Como ustedes han podido observar, este ha sido un trabajo meticulosamente documentado y apoyado tanto en las comunicaciones oficiales de las instituciones como en las declaraciones directas de los protagonistas o testigos presenciales. Las preguntas que este estudio suscita son innumerables. No termino de expresar mi asombro ante la extraña realidad de este fenómeno y de sus muchas ramificaciones, así como también la incertidumbre respecto a su futuro desarrollo, que cada vez se vuelve más apremiante. En Washington pudimos obtener una respuesta de una autoridad que trabaja para el Pentágono, a la misma que, como así le prometimos, debemos proteger su identidad. Esta respuesta nos habría caído como un balde de agua fría, ya que, a decir de este confidente, existiría una gran estrategia por parte del gobierno norteamericano para crear lo que se ha denominado un nuevo orden universal. Y esto sería la real causa de todo el encubrimiento de la información. ¿Será entonces tal vez el inicio de un nuevo orden universal el que ha frenado toda la información, el que ha permitido toda esta gran cantidad de proyectos secretos que tienen mucho que ver con el futuro de la humanidad? Iremos a donde tengamos que ir en busca de la verdad. Las preguntas están planteadas, la investigación está abierta. Soy Jaime Rodríguez, su servidor. Un abrazo, hasta siempre.